Dios nos llama a ser santos en una sociedad secular. ¿Okay? El pasaje para este sermón está basado en Daniel. El libro de Daniel, uno de los libros más difíciles, pero lindo. El libro de Daniel tiene mucho simbolismo, pero es un libro muy precioso, como nos lo quieran leer, si ya no lo han hecho. Daniel 1, del 1 al 9. ¿Okay? Daniel 1, del 1 al 9. Entonces, Dios nos llama a ser santos en una sociedad secular. Primero, como siempre hago, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos, ¿ok? Señor Padre, te damos entonces gracias por este día, por habernos permitido abrir nuestros ojos, Señor, hoy, por estar respirando tu aire. Qué grande que es eso, Señor. Eso nos quiere decir, o eso nos debe decir, de que todavía tú no has terminado con nosotros, que tú tienes un plan, tienes un propósito para nuestra vida. Así que no perdamos tiempo, prestemos atención, tengamos nuestras antenas bien paraditas para recibir, Señor, tu mensaje espiritual. Ayúdanos a poder cumplir tu propósito. Lo más importante, la meta más importante que cada cristiano debe tener es cumplir con tu propósito. Ayúdanos a que así sea. Te pido por cada uno de los que están aquí, te pido grandes bendiciones para ellos, por haber tomado el tiempo de venir aquí a adorarte a ti, Señor, y venir a aprender de tu palabra. Te damos gracias por todo y como siempre te pido que tú no dejes que ningún problema, ninguna situación que pueda estar en sus mentes los distraiga de escuchar tu palabra y de salir de aquí llenos de tu precioso Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. No importa cuánto un padre y una madre cristianos quieran proteger a sus hijos. Yo tengo un hijo de 15 años, aunque así lo ven grandote y nomás tiene 15 años. Tarde o temprano, los hijos van a tener que encarar el sistema de valores del mundo. Y van a comenzar a sentir la presión de conformarse a ese mundo. El tiempo en el que vivimos hoy no es el tiempo en el que nacimos, la mayoría de nosotros. Y no me refiero al país, ¿okay?, donde nacimos, no, sino al tiempo, a la época en la que nacimos todos aquellos que tenemos, vamos a decir, de 40, 50 años para arriba. Hoy somos testigos de algo que está pasando a mucha velocidad. Yo diría la velocidad de la luz en esta sociedad. ¿Okay? Hoy somos testigos del desarrollo de una cultura que está abarcando todas las áreas de la vida. Mientras que siempre ha habido maldad, siempre ha habido gente pecadora, siempre ha habido cosas malas. A estas cosas antes se las llamaba o se las clasificaba por lo que eran. Hace 40, 50 años atrás, se reconocía lo correcto de lo incorrecto. Se reconocía lo bueno de lo malo. Se reconocía lo decente de lo indecente. Y también se reconocía lo vergonzoso de lo que es apropiado. Sin embargo, todas estas definiciones de lo bueno y lo malo parecen estar ahora escondidas en un closet o enterradas en algún cementerio y han sido desplazadas por otras definiciones nuevas que han tomado su lugar. En este país, y yo siempre hablo de este país, o la mayoría de las veces hablo de este país, porque aquí vivimos, ¿no es cierto? En este país, y desde su inicio, el fundamento de la sociedad y de la cultura, ¿okay?, estuvo basada en creencias judeo-cristianas. Si ustedes miran la Constitución, yo la he estudiado bastante, las ideas básicas de la Constitución de este país son judeo-cristianas. Y con esta base judeo-cristiana fue como se definían todas las cosas en este país. Se tenía un valor y un punto de referencia, un punto de partida, ¿okay?, bíblico, palabra clave, bíblico. No era un punto de partida del vecino Juancito, no, era un punto de partida bíblico. Y ese valor se entendía, se valoraba, se respetaba, ¿okay?, se apoyaba. Este no es el caso hoy. ¿Okay?
Este ciertamente no es el caso hoy. Hoy este cambio de valores se ve por donde sea, en todas las áreas de la vida de ustedes y la mía. El lenguaje de la televisión, que solo se escuchaba en los canales privados antes, en los canales pay-per-view, ¿okay? Hoy se escucha donde sea. Yo estaba mirando un programa de Colombia mismo, en nuestros países, y me quedé azorado de las palabras y no que yo sea santo, ¿ok? Es decir, somos santos todos, porque somos cristianos, pero no quiero decir que nunca has escuchado esas palabras, obviamente, ¿ok? Pero en la televisión, palabras duras, feas. ¿Qué pasa si hay un niño que pasa por ahí y escucha esas palabras? Ese lenguaje en la televisión que antes se escuchaba en los canales privados, ahora se escucha en los canales regulares. Las relaciones que hay antes eran definidas como incorrectas, ¿okay? Más y más ahora, en este momento, se ven como algo normal. Con la presentación de diferentes leyes en diferentes estados, pidiendo igualdad legal y la igualdad de derechos para parejas. Parejas que van en contra de la definición bíblica. ¿Dónde dejé mi Biblia? Esta Biblia, mi Biblia tendría que estar aquí, déjeme agarrarla. ¿Esta es mi Biblia? Sí. ¿Me la pasas? Sí. Disculpa. Usted sabe que la Biblia define. Dios porque creó el matrimonio. ¿Okay? Pero ahora, hoy en día, tenemos legislación, es decir, personas que quieren presentan ciertas ideas para que eventualmente se conviertan en leyes. Pero que van en contra de matrimonios de personas del mismo género, ¿okay? Entre personas, hombres, mujeres. Las implicaciones de esto, de matrimonio entre personas del mismo género, las implicaciones que tiene esto son profundas, tanto para los negocios como para las iglesias. Porque una vez que se redefine, ¿okay?, el término de pareja y esta redefinición se hace legal, ¿okay?, es decir, se convierte en ley, ¿qué sucede? Hay que aceptarla. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted no acepta una ley? O si usted no cumple con una ley o no obedece la ley. Corre el peligro de que lo arresten. ¿Okay? Porque usted está rompiendo la ley. Aún dentro de las iglesias, hay gente que está presentando definiciones nuevas. Quieren que Dios sea políticamente correcto. Una de las cosas que yo trato de no hacer aquí es como dicen en inglés, water down, no sé cómo se dice, no trato de disolver lo que dice aquí. ¿Okay? Yo trato de, lo más posible, soy humano, ¿okay?, pero lo más posible, transmitir lo que dice aquí exactamente como dice aquí. Si usted tiene un problema con lo que dice aquí, no se enoje conmigo. Hable, o no sé, ore, whatever, aquí está. ¿Okay? Pero hay personas que quieren un Dios políticamente correcto. Yo me imagino que todo el mundo sabe lo que quiere decir eso. ¿Okay? Quieren que Dios ciegamente acepte la cultura de hoy, sin tener en cuenta lo que Él dice, ni lo que dice su palabra. La gente hoy mira ciertos de los programas de reality shows. ¿Quién los mira? A mí me gustan los de mecánicos, ¿okay?, donde hacen carros y restauran carros. Esos son los shows de reality shows que me gustan a mí. Pero hay muchas personas que son enamorados de los reality shows que hay, ¿okay? Y viven a través de los personajes, viven su propia vida a través de los personajes, de los protagonistas del show. En los libros, en el internet, en la televisión, escuchamos que dicen las opiniones de la gente han cambiado, que ya no ven las cosas como las veían antes. Y la tragedia en esto es que la opinión de los cristianos está cambiando con la del mundo. Como si Dios tuviera que leer libros o ver el internet para decidir qué es legítimo y qué no lo es. La pregunta entonces es, ¿cómo tienen o tenemos que funcionar los cristianos en una cultura secular? ¿Cómo tiene usted que comportarse, o yo comportarme en una cultura secular o en una era post-cristiana, por decirlo así? ¿Cómo debemos funcionar y comportarnos los cristianos en una sociedad secular? Porque no vivimos en una isla, ¿okay? Mañana usted, cuando vaya a trabajar a la escuela, o yo a las compañías, o él a la compañía, vamos a tener que enfrentarnos a gente del mundo, y eso es la realidad. No podemos vivir en una
en un babo, en una burbuja de plástico. ¿Ok? Todos los cristianos vivimos en una sociedad secular. Y mientras que nos mantenemos dentro del cuarto de la iglesia, las cuatro paredes de la iglesia, estamos bien. Porque pues, en general todos creemos lo mismo, todos creemos en Jesús, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usted sale allá al parqueadero? O cuando se llega a su trabajo o va a un lugar donde hay otra gente que no tiene la menor idea, gente del mundo. Esta era la situación en el libro de Daniel. Me imagino que todo el mundo conoce aquí a Daniel. Daniel era un joven hebreo, profeta, ¿okay? Y sabio, a pesar de su corta edad, se calcula que tenía 16 años, sabio. Si tienen sus Biblias, entonces, por favor, busquen ahí el libro de Daniel, capítulo 1, y voy a comenzar comenzando del primer versículo. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. ¿Okay? Y la asistió, es decir, la tomó Judá prisionera. Eso se usaba antes, ¿no es cierto? Y venía un ejército más poderoso y agarraba una ciudad o tomaba una ciudad por la fuerza. Entonces dice, y el Señor entregó en sus manos, noten que dice el Señor, ¿ok? El Señor entregó eso, nada pasa sin que Dios lo permita. Es una de las cosas que le dije a esta muchacha el viernes. Tú estás en esta situación porque Dios permitió que tú estuvieras en esta situación. Muchas veces en la vida, el Señor permite que pasen cosas feas, que suframos. Pero nunca lo hace para, este hizo esto, te voy a castigar. Nunca lo hace Dios para eso. Muchas veces lo hace para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos. ¿Okay? Que es también lo que le dije a esta muchacha. Porque ella insistía que el Señor la estaba castigando. No, el Señor no castiga. El Señor simplemente nos quiere pulir. Si usted tiene una piedra y un diamante que está todo sin pulir, no es lo mismo que un diamante pulido. ¿Okay? Pero bueno, vamos a seguir con el 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es decir, el Señor Dios entonces entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como dije, era un rey, el rey de Babilonia, lo que es hoy Irak. El país de Irak, en tiempos bíblicos, se llamaba Babilonia. ¿Okay? Babilonia era una sociedad completamente secular, una sociedad pagana, ¿okay? Tenían un montón de dioses. Los israelitas en Judá se habían rebelado contra Dios. Eso pasa muy seguido con los israelitas. Y entonces, cuando se rebelaron, Dios dijo, ¿quieren ser seculares? Listo, sean seculares. Así que los judíos comenzaron a ser como personas seculares y terminaron esclavos. Dice, y continúa diciendo, y parte de los utensilios de la casa de Dios, es decir, invade la iglesia, ¿okay? La casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que Nabucodonosor sacó a los judíos de la casa de Dios y los llevó a la casa de sus dioses. Y sacó pertenencias de la casa de Dios y también los llevó a sus dioses. Entonces la iglesia secular toma a la iglesia espiritual y la seculariza, por decir así. Nabucodonosor va a la casa de Dios, toma de la gente de Dios, toma de las cosas de Dios y se las lleva a sus dioses. Porque lo secular también es una religión. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Okay? Nunca piense que lo secular no es una religión. Si usted quiere trabajar 100 horas por semana para tener más dinero, el dinero es su Dios. ¿Okay? Si usted quiere a su hijo de tal manera que no puede vivir en paz porque su hijo es su Dios. ¿Okay? Y no estoy diciendo que no hay nada. Nosotros queremos mucho a nuestro hijo. Pero él no es Dios. ¿Okay? Ni debe tomar el lugar de Dios. Ni los hijos, ni los papás, ni los familiares, ni el dinero, ni el trabajo. Nada debe estar primero o ante Dios. ¿Okay? Cuando la gente del mundo dice que no tiene una religión, sí la tienen. ¿Okay? Muchas veces no saben, pero sí la tienen. Lo que pasa es que es una religión de hombre. Es una religión de hombre. Tienen ídolos. ¿Okay? Si usted tiene que trabajar y usted va a trabajar y se enferma el día que no trabaja 100 horas por semana, su trabajo es su Dios. Así que entonces, para volver a Nabucodonosor, toma a la gente de Dios, toma las cosas de Dios y los lleva a la casa de sus dioses. Miren ahí el versículo 3, dice, y dijo el rey de Aspenaz,
jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, tráigame a la crema de Israel, ¿okay? The cream of the cream, como dicen. Lo mejor de Israel, jovencitos, sabios, estudiados, bien parecidos, de todo. La crema de Israel es lo que quería que le trajeran. Nabucodonosor pidió que le trajesen israelitas jóvenes, bien parecidos. ¿Para qué? Dice, para enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Es decir que Nabucodonosor parece estar diciendo, vamos a encargarnos de esta próxima generación. Vamos a traer a estos adolescentes y los vamos a secularizar, los vamos a babilonizarlos. ¿Okay? Una palabra difícil de decir. Vamos a remoldear su pensamiento para que su pensamiento se convierta en nuestro pensamiento. ¿Okay? Vamos a alejar a su Dios de ellos y vamos a acercar nuestros dioses a ellos. ¿Okay? Los vamos a reorientar, a reorganizar. Pero entonces, ¿cómo trataron de cambiar a los judíos? ¿Qué hicieron los de Babilonia para tratar de cambiar a los israelitas? Lo primero que hicieron fue aislarlos de su herencia espiritual. Los sacaron de Israel, de la casa hacia Babilonia. Los sacaron de Judá, se los llevaron a Babilonia, a la casa de ídolos, y los relocalizaron para reeducarlos. Una de las cosas que yo siempre hablo es, y en sí, no está necesariamente mal hablando digamos, desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Muchos de nosotros todos somos inmigrantes. Muchas veces vamos a un país diferente y hay personas, esto no sucede con la gente de Cuba ni sucede con la gente de Argentina mucho. Nosotros, no sé por qué será, pero tenemos esa habilidad de amontarnos a la nueva cultura. Y yo conozco gente de Cuba, conozco gente de México. La gente de México parece tener más dificultad en adaptarse. ¿Okay? Así que no hay en sí nada de malo con adaptarse al país donde uno vive. Pero aquí estamos hablando de la esfera espiritual, que es completamente diferente. ¿Okay? Nuestros hijos pasan 8 horas o más diarias en la escuela. ¿Okay? Y es interesante porque se estima que ese mismo niño, esa misma niña, pasa con sus padres 2 horas por semana. Parece mentira. 2 horas por semana. ¿Okay? Y yo lo he comprobado muchas veces. Estoy en la computadora, trabajando en algo, mirando cualquier cosa, su mamá en la tele y el niño, algo que tenemos que monitorear. ¿Okay? Vienen a la iglesia los jóvenes, 1 hora los miércoles, 2 horas los domingos. ¿Okay? Estos mismos niños están en este otro sistema por 8 horas cada día, por 40 horas a la semana. Por ese ejemplo, están en un sistema que puede no reforzar los valores que el niño ha aprendido en la casa. Cuando su hijo o su hija está en la escuela, puede ser o no puede ser que los valores que él trae de su casa sean reforzados. Y la verdad es que no necesariamente hay que ser un niño para estar expuesto a ese sistema, ¿no es cierto? Pasa con nosotros también. Todos aquí venimos a la iglesia 2-3 horas el domingo, 1 hora, 2 horas el miércoles. Yo les decía esta mañana en la clase que es mi esperanza de que también usamos un poco de tiempo durante la semana, ¿no es cierto? Pero eso no es siempre el caso. Este sistema de 8 horas o más al día nos puede aislar del sistema en que estamos por 2 horas el domingo y 2 horas el miércoles. La gente con la que trabajamos, las filosofías de esas personas, cómo ellos ven al mundo, el lenguaje que usan, las conversaciones que tienen, las cosas que hacen, las cosas que piensan, cómo se comportan. Pueden ser, todas estas cosas pueden ser totalmente opuestas o contrarias a las nuestras. Y el problema es que si no tomamos una fundación, si no tenemos una fundación bíblica fuerte
sólida, en muchos casos nos van a convencer. O por lo menos nos van a hacer dudar. ¿No les ha pasado a ustedes? No sé si ahora, pero tal vez al principio. A mí me ha pasado. Recuerdo mi hijo todavía no estaba nacido, pero recuerdo que alguien me puso en duda diciendo en cuanto a la salvación, la seguridad de la salvación. Este muchacho había ido a una universidad cristiana, supuestamente, y me empezó a nombrar una discusión que tuvimos. Él trabajaba conmigo. Yo creía que la salvación es segura porque no depende de nosotros. Así es como es. Pero él presentó un argumento muy convincente. Y fue difícil para mí. Tuve que consultar justamente con ese señor de Cuba, con el pastor. Y él me explicó de otra manera. Y bueno, para hacer una historia corta, el punto es que yo en ese momento no tenía una base sólida, no tenía el conocimiento necesario. Y este muchacho vino con un argumento bastante poderoso, bastante fuerte, y yo como que estaba tambaleando. Bueno, ¿será así o no será? Ciertamente me pasó. ¿Okay? Así que, si no tenemos una fundación bíblica fuerte, nos pueden convencer, o nos pueden hacer dudar, o nos pueden confundir. También pasa eso, nos confunden más. Si usted no sabe que esto es una Biblia, y alguien le dice, bueno, tiene hojas, tiene palabras, pero por ahí no es una Biblia. También podría ser, no sé, un documento o algo. Lo pueden confundir. Si usted no sabe con seguridad qué es lo que es. ¿Okay? Por lo menos lo van a tentar. Nabucodonosor quiere aislar a estos jóvenes hebreos para que se olviden de su Dios, de su base, y se amolden a la nueva cultura, a la cultura de Babilonia. ¿Okay? Los quiere reeducar, porque dice ahí, les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Okay? Los caldeos son los de Babilonia, los asirios. Miren ahí en el versículo 5, dice, y les señaló les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Muy interesante. Es decir, que los jóvenes israelitas podían ahora comer la comida del rey y beber la comida del rey. ¿Okay? Iban a estar en una posición privilegiada, disfrutando de todas las cosas que el rey tenía. Comida, vino, entretenimiento. ¿Okay? Y no solo eso. Acabo de leer, 3 años, dice, y que los criase 3 años. Básicamente les daban una beca. Agarraron una beca como en la universidad, ¿no es cierto? Por 3 años. Los jóvenes tenían ahora una beca para la Universidad de Babilonia. ¿Okay? Si nuestros hijos van a la escuela secular, y aún yo he enseñado, he conocido escuelas cristianas, aún muchas veces las escuelas cristianas. Si nuestros hijos van a escuelas seculares, en una ciudad secular, son enseñados por maestros seculares, leen libros seculares, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Van a empezar a pensar como personas seculares. Si usted no le ve lógica a eso, entonces no sé qué más lógica puede haber. Van a empezar a pensar como la cultura que los influye. Van a aprender sobre sus libros y su orientación y su modo de pensar. Y van a empezar a formular sus propias ideas de lo que está bien y lo que está mal. Un cristiano, ¿okay? Nuestro parámetro, nuestro punto de partida, ¿quién es? Es Dios, lo que dice aquí. O debe ser. Espero que en el caso de ustedes así sea. ¿Okay? No es lo que dice el hombre, ni lo que dice la tele, ni lo que dicen los científicos, ni lo que dicen los expertos. Si lo que dice el científico y el experto va en contra de lo que dice aquí, mire, es tonto usted si le hace caso al científico. Para nosotros los cristianos, el punto de partida de lo que está bien y lo que está mal está aquí, en la palabra de Dios. Debe estar aquí. Entonces los jovencitos, las personas jóvenes que son los más susceptibles, van a aprender sobre sus libros y sobre su orientación, su modo de pensar, y van a empezar a formular sus propias ideas basado en el mundo secular. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día, en muchas escuelas y muchas universidades. Y ciertamente en los medios de comunicación, los cuales en general, ¿qué muestran los medios de comunicación? Las noticias,
basura. Recibimos, cuando miramos las noticias, lo que recibimos es una sobredosis del mundo, ¿okay? Del mundo secular. Así que entonces el rey, para volver otra vez a Nabucodonosor, quería entrenarlos y dejarles ver cómo era buena la vida en Babilonia. ¿Okay? Vamos a educarlos por 3 años por gratis, para que sean como los de Babilonia. Que hablen como los de Babilonia, que piensen como los de Babilonia. Vamos a hacer que se sientan bien. Porque si se sienten bien, van a querer ser babilonios. ¿Okay? Llegamos también a otra cosa. Vamos a darle otro nombre. Miren lo que dice los versículos 6 y 7. Muy interesante lo que pasa aquí. Dice en el 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿okay? De los hijos de Judá. Eran estos 4 muchachitos, eran judíos de Judá. Dice el 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Ahora, yo pregunto, ¿por qué tuvieron que cambiar el nombre de estos jóvenes israelitas? Nuestro nombre, su nombre, mi nombre, es una de las cosas más importantes cuando se trata de identificación, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentiría usted si de repente, en vez de llamarlo Jorge, lo llaman Pedro? Un momentito, no me llamo Jorge, Pedro, me llamo Jorge. ¿Okay? Cuando cambias tu nombre por otro, como lo han hecho muchos actores, aquí hay actores de Hollywood, interesantemente la mayoría, muchos son judíos. Tú sabes que en Hollywood hay mucha gente judía. Han cambiado su nombre original. Woody Allen, no sé cuántos de ustedes conocen a Woody Allen, es un director muy conocido. Él se llama Allen Königsberg, apellido judío. Lauren Bacall, todo el mundo conoce, imagino, a Lauren Bacall. ¿Okay? Joan Persky. Jack Benny, un comediante también súper conocido. Benny Kubelsky, otro apellido judío. Tony Curtis, también murió hace mucho tiempo. Bernie Schwartz. No hay apellido más judío que ese. Rodney Dangerfield, también Rodney Dangerfield era un comediante que a mí particularmente me gustaba mucho. No pensé que ese era su verdadero nombre, pero no. Jacob Coven, ¿okay? Súper judío. Esta gente cambió su nombre para que fueran que sus nombres sonaran más americanos, que sus nombres fueran más bien recibidos. ¿Okay? Cuando te cambian el nombre o lo cambias tú mismo, en cierta manera estás dejando de ser quien eres para ser aceptado o para integrarte a un grupo. Y vuelvo a repetir, yo sé que todos queremos, mencioné la semana pasada que soy psicólogo, por muchos años he practicado la psicología. Una de las necesidades claves del ser humano es sentirse como parte de lo que se llama la necesidad de pertenecer a un grupo. Es una necesidad que todos tenemos. Y por eso los jovencitos, especialmente, los jovencitos quieren complacer a sus compañeritos, a sus compañeros, más que a cualquier otra persona. Por eso que tenemos fans, o ¿cómo se dice los fans? No me acuerdo. Tenemos los Cowboys que tienen o los Mavericks que tienen miles de seguidores, ¿okay? De fanáticos, ¿okay? En Argentina el fútbol, San Lorenzo, River Plate, los equipos de fútbol tienen hasta llegan a la violencia entre un equipo, unos fanáticos y otros fanáticos. ¿Por qué? Porque cada uno se identifica con el grupo. Así que es una presión muy, muy fuerte, un sentido de pertenencia a veces controla a la persona. ¿Okay? Así que es poderoso, pero es poderoso el querer estar o formar parte de un grupo. A tal punto que, como digo, algunas personas cambian su nombre. En este pasaje, 2 de estos jóvenes tenían nombres que terminaban con él. Noten esto: Daniel y Misael. ¿Okay? Los 2 nombres terminaban con él. Los otros 2 nombres terminaban con Ías, Ananías y Azarías. Él, la terminación él, la palabra él, no sé cuántos de ustedes saben esto, pero en el Antiguo Testamento se usaba para Elohim. ¿Okay? Elohim quiere decir Dios.
Por otra parte, Ías significa huya, aleluya, a Dios. También quiere decir Dios. Así que estos 4 jóvenes habían sido nombrados seguramente por sus padres para honrar a Dios. El nombre que tenían los 4 israelitas honraban a Dios. Los padres de estos 4 jóvenes querían que sus hijos tuvieran nombres que honraban a Dios para que nunca se alejaran de Él. Estamparon a sus hijos con Dios en sus nombres, para que cuando se encontraran en Babilonia o en el mundo pudieran tener a Dios presente, que pensaran en sus nombres y recordaran al Señor. Es por eso que no podemos dejar que nuestros hijos elijan si quieren ir a la iglesia o no. A veces tenemos dificultad, ¿no es cierto? Los papás. No queremos que nuestros hijos disfruten la vida, pero también es importantísimo que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando estén en Babilonia, en el mundo, van a ser expuestos a todo tipo de filosofías, a todo tipo de creencias y a todo tipo de mentiras que van a poner mucha presión en ellos. Si no tienen una base fuerte basada en Dios, si no tienen una base sólida basada en Dios, es muy probable que sucumban al poder que tiene el mundo, porque el mundo jala con fuerza. ¿Okay? Nuestros hijos necesitan tener una base sólida de Dios enseñada en la casa y en la iglesia para defenderse de Babilonia, para defenderse del mundo. Por eso es necesario y beneficioso invertir el tiempo, y cuando digo nuestros hijos, digo nuestros nietos, lo que sea, si la gente joven. ¿Okay? Es importante que invirtamos tiempo en la gente joven. Miren ahí el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A pesar de que Daniel era muy jovencito, como dije anteriormente, tenía como 15 o 16 años. ¿Okay? Daniel dice, yo tengo mis límites. Daniel dice, propuso en su corazón, tomó la decisión. Daniel estableció un parámetro, aún siendo tan joven como era. La cuestión es, hemos establecido parámetros nosotros para nuestros hijos. Tenemos nosotros mismos parámetros para nosotros mismos. Cuando estamos en el trabajo. Cuando estamos en el trabajo y la gente empieza a decir estupideces, a hablar cosas del mundo. Participamos, nos reímos de chistes. Y vuelvo a repetir, por favor, no quiero que salga nadie de aquí pensando, bueno, Jorge quiere que seamos como unos beatos, como dicen en Colombia, se usa mucho esa palabra. No sé si saben lo que quiere decir. Beatos es alguien que... No, yo no estoy diciendo eso. ¿Okay? Estoy diciendo que tenemos que hacer como hizo Daniel. Tener un límite. ¿Qué estaba pensando Daniel cuando tomó esa decisión? ¿Por qué tomó la decisión de no contaminarse? Y digo contaminarse porque los judíos hay ciertas cosas que no pueden comer. Creo que saben eso ustedes. ¿Okay? Y eso viene desde el tiempo bíblico. Hoy día hay judíos que no comen cerdo, que no comen ciertas cosas ni beben ciertas cosas. Y Nabucodonosor quería que comieran lo que comía él. Pero él era pagano. ¿Okay? Así que Daniel dijo, yo no voy a comer las mismas cosas que come el rey. Daniel había sido criado en una teocracia, donde Dios es el que gobierna. En Judá había teocracia, Dios gobernaba. ¿Okay? Así que él había pasado 15 o 16 años, no sé qué era, entre 15 y 16 años tenía, gobernado por Dios, y en un lugar que quería que siempre se mantuviera con Dios. Yo creo que cuando Daniel tomó esa decisión, estaba pensando en lo que dice Éxodo. ¿Qué dice Éxodo 34, 14 y 15? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Básicamente, lo que dice Éxodo 34, 14 y 15 es, no te mezcles con la gente que es diferente a ti. Y no estamos hablando de color, de piel, ni nada de eso. ¿Okay? Estamos hablando espiritualmente. ¿Okay? Daniel sabía que la comida y la bebida que le ofrecían no era solo para comer ni beber, sino que también era para ser parte de la adoración a los dioses que tenían en Babilonia. Y Daniel no quería ser parte de eso. ¿Okay? Daniel sabía que no era solo acerca de la comida y de la bebida, que era acerca de la idolatría. Así que espero que entendamos que la cultura de hoy nos ofrece lo mismo a ustedes y a mí. La cultura de hoy nos ofrece, ven,
ven con la borrachera, la droga, robar, ven. Eso es lo que te está ofreciendo. ¿Okay? Lo que nos están ofreciendo son otros dioses. Sino la homosexualidad, ¿okay? Si no recordamos quiénes somos, si no tenemos una base sólida, vamos a ser engañados por la comida y el vino y por el entretenimiento de Babilonia. El verdadero mensaje del mundo, el cual es: ven y adora a otros dioses. Eso es lo que el mundo quiere enseñarle a usted y me quiere enseñar a mí. Daniel no tomó la comida ni el vino del rey Nabucodonosor, pero en los versículos más abajo, en el versículo 9, sí aceptó el trabajo y el salario. Mírenlo ahí. Aceptó el trabajo y el salario que el rey le ofreció. ¿Okay? Porque Dios nos pide que nos aislemos. ¿Okay? Nadie está hablando aquí. Ciertamente Dios nos pide que nos aislemos de la cultura. Vivimos en Estados Unidos, vivimos en Dallas, trabajamos. Si nuestra empresa dice tenés que entrar a las 9 y a las 5, yo no puedo decir, yo soy cristiano, así que en vez de las 9 yo voy a venir a las 11. ¿Okay? Dios no está diciendo eso. Obviamente hay leyes que tenemos que seguir, cosas que tenemos, pólizas, como le quieran decir, que tenemos que seguir. ¿Okay? El punto no es aislarse de la cultura secular. El punto es no perder nuestra identidad por la cultura secular. Diferente. El punto con Daniel no era no trabajar en la corte del rey. Seguramente que le pagaban bien, me imagino. Imagínense. El punto no era que Daniel no trabajara para el rey. El punto era que no perdiera su identidad, que no dejara de ser quien era. Un muchacho de 15 años, 16 años, judío, con ciertas costumbres o bases bíblicas. El problema de hoy no es que no haya cristianos con suceso. El problema de hoy es que hay cristianos con suceso que se olvidan de que siguen siendo cristianos. Daniel dijo: yo tengo mis limitaciones. ¿Okay? Dijo: yo voy a trabajar para ti, voy a hacer un buen trabajo, voy a hacer el mejor trabajo que puedo, pero tienes que entender que yo tengo parámetros. Yo no voy a comer tu comida, ni voy a beber tu bebida, ni voy a hacer las locuras, las cosas que tú haces. Los cristianos vivimos en el mundo, pero no tenemos que ser parte del mundo. Eso es bíblico. ¿Ok? Nosotros también tenemos que tener nuestros parámetros, nuestros límites. Miren el versículo 9. Dice: y puso Daniel, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa? Nosotros hacemos caso, somos obedientes. Miren cómo Dios responde. Y puso Dios a Daniel en gracia. Lo bendijo. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí ven qué es lo que pasa aquí? Dios puso a Daniel en gracia. Traducción: lo bendijo. El problema de hoy es que muchos cristianos quieren que Dios los ponga en gracia, los bendiga, sin ellos hacerse responsables por nada, haciendo ellos lo que ellos quieren. Y Dios no trabaja así. ¿Okay? No dicen: esto es lo que Dios dice, yo lo voy a cumplir. No, dicen: yo voy a hacer lo que Dios quiera y quiero que Dios me bendiga. Mire, si esa es su forma de pensar, eso no funciona así. Daniel primero obedece y entonces Dios responde: Señor, bendíceme en el trabajo, pero yo voy a comportarme como todos los demás. Me voy a reír de los chistes inmorales, voy a decir malas palabras como dicen nosotros, voy a hacer todo lo que es el mundo, pero quiero que me bendigas. Quédese sentado porque parado se va a cansar. Es todo lo que le puedo decir. Y no era que Daniel se sentía más que los demás, ¿okay? Porque muchas veces yo mismo he tenido rozamientos con personas que, porque tú eres cristiano te sientes más que los demás. No se trata de eso, nadie es más que nadie. ¿Okay? Simplemente somos diferentes. Yo no soy mejor que ninguna otra persona que no es cristiana. ¿Okay? Jesucristo murió por todo el mundo. ¿Okay? Simplemente somos diferentes. Yo tengo mis límites y pienso que de otra manera mejor, que es lo que básicamente Daniel dijo. Yo creo que puedo ir hacia donde usted quiere que vaya, pero de la manera que Dios quiere, no de la manera que quiere usted o yo. Pensemos en el versículo que dice que Dios es celoso. Si nos comportamos como la gente del mundo y después esperamos bendiciones de Dios, eso es una contradicción. Es como decir: bueno, quiero mezclar el aceite y el agua. Quiero mezclar lo espiritual con lo físico. No se puede. No se puede. No se puede. No podemos estar en el mundo que nos ofrece otros dioses y al mismo tiempo estar con Dios. No funciona así. No funciona así. Hay cristianos que piden la bendición de Dios el domingo y el lunes
van y comen la comida y beben la bebida con otros dioses. No funciona así. El versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Okay? En otras palabras, Daniel decidió por su cuenta. Ustedes y yo tenemos libre albedrío. ¿Okay? Por favor, no se dejen engañar. No, el diablo me domina, el diablo me hizo hacerlo. No, usted permitió que el diablo le hiciera hacer lo que sea. ¿Okay? El diablo no tiene, la palabra dice claramente, el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Lo que sucede es que nosotros dejamos que los engañe. Dios no nos va a obligar a tomar una decisión, pero sí va a honrar. Escuchen bien esto, lo voy a repetir una vez más. Dios no lo va a obligar a ustedes o a mí a tomar una decisión, pero sí va a honrar si usted toma la decisión correcta. Es muy importante, pero Él no va a tomar la decisión por usted ni por mí. ¿Cuántos hay que dicen, Señor, bendíceme mi matrimonio? Quieren a Dios en su matrimonio, pero hacen todo tipo de locuras que no son agradables para Dios. Hablar de esto hoy en día es algo radical, ¿no es cierto? Porque todo el mundo quiere hacer lo que ellos quieren y que Dios los bendiga. Y eso no funciona así. No funciona así. Tenemos que decidir, tomar una decisión sincera. ¿Vamos a estar con la mayoría? ¿Vamos a ser políticamente correctos? ¿Vamos a evitar conflictos para que no se ofenda? Hoy en día vivimos en ese tipo de sistema, ¿no es cierto? Ay, no quiero decir eso porque por ahí se ofende. Pobrecito, se va a ofender y va a llorar. ¿Okay? No. Una de las razones por las cuales estamos en la situación en la que estamos es por eso. Yo nunca me voy a olvidar cuando mi sobrino estaba jugando al béisbol. Me contaron, ya ni siquiera lo vi, pero me contaron que ganó un equipo de béisbol de ellos o el otro, no me recuerdo. El caso es que todo el mundo agarraba medallas, todo el mundo agarraba trofeos. Pero ¿cómo puede ser posible? Se premia al que gana y al que no gana. Entonces el que gana, dos cosas pasan. El que gana dice, bueno, la próxima vez si vamos a ganar una medalla igual, ¿de qué no nos vamos a preocupar? Y los que no ganan dicen, bueno, seguimos igual. Si nosotros le vamos a dar medallas. ¿Okay? Y eso no quiero hablar de política, pero eso no es conducivo. ¿Okay? Porque eso lo que crea es una idea de que todo el mundo es igual. Pongamos un esfuerzo o no pongamos un esfuerzo, nos van a dar lo mismo. ¿Okay? Todos somos ganadores y la vida no es así. ¿Okay? La vida no es así. Tenemos gente aquí de Cuba. Eso pasa en Cuba mucho. He hablado con gente de Cuba, de países. Las amistades que tengo son de Cuba, pero pasa en países donde hay un sistema político que todo es igual. Para todo el mundo es lo mismo. No es justo que si yo trabajo 40 horas por semana, trabajando honestamente, haciendo mi trabajo, y gane cierta cantidad, no es justo que el que trabaja o no trabaja nada o trabaja poquito, gane lo mismo que gano yo. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos? Él nos llama a ser santos en una sociedad secular. Nos llama a ir en contra de lo que está en contra de Dios. Ustedes y yo tenemos que siempre estar en contra de lo que Dios está en contra. Vuelvo a repetir, si hay un psicólogo, un médico, quien sea, un experto, tantos expertos que hay hoy en día, que le dice, mira, lo que dice aquí está mal, lo que digo yo es verdadero. Mire, salga corriendo, porque esa persona está engañada y está tratando de engañar a usted también. Nos llama a ir en contra de lo que está en contra de Dios, porque el sistema del mundo es sofisticado y nos puede engañar si no estamos listos para refutarlo. ¿Okay? Como les decía esta mañana en la clase, Satanás lo va a atacar a usted, pero lo va a atacar a usted donde usted es débil, no lo va a atacar donde usted está fuerte. Si usted tiene un problema con el alcohol, él le va a presentar el alcohol como, esto es algo muy atractivo. ¿Por qué? Porque sabe que esa es su debilidad. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes de que Nabucodonosor tiene el sistema organizado para mantener a Dios afuera, para redefinir sistemas de valores, para redefinir la moral, lo que usted piensa que es moral, y para redefinir el orden. Dios es un Dios de orden. Satanás quiere desordenar todo ese orden. ¿Okay? Para concluir entonces, cuando Roma estuvo en la cima, el Imperio Romano, ustedes saben que el Imperio Romano, muchos lo comparan con el imperio de este país, ¿no es cierto? Era tremendo, muy rico, el ejército más poderoso de la época.
cuando Roma estuvo en la cima de su gloria y su poder, apareció un grupo conocido como los cristianos. Los cristianos. Debido al fuego y a la pasión que había en los cristianos, ellos se atrevieron a ser diferentes. Los cristianos se atrevieron a ser diferentes. En una era cuando la inmoralidad, el derroche, los lujos, los excesos eran la moda en el Imperio Romano, los cristianos se rehusaron a participar en toda esa basura, ¿no es cierto? Se rehusaron a participar en prácticas idólatras. Estos cristianos se negaron a ser absorbidos a la sociedad pagana de Roma. Los cristianos no habían escuchado el dicho que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando estés en Roma, haz como los romanos. 2 o 3 personas más, ok. Los romanos tenían una falsa noción de que la conciencia de la persona puede ser controlada por la ley. ¿Okay? Por lo que hicieron que se considerara como algo ilegal si uno no era parte de la cultura. Si uno no participaba en las cosas que se hacían en Roma, entonces usted estaba rompiendo la ley, como dije al principio. ¿Okay? Los que no se sometían eran amenazados de muerte y muchos optaron por morir antes de atenerse a Roma. Muchos no, pero muchos sí. ¿Okay? Un cristiano llamado Pablo tomó su pluma y escribió a los cristianos de todos los tiempos lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:12. La naturaleza humana, hermanos y hermanas, no ha cambiado, pero los tiempos sí lo han hecho. El mundo pagano sigue tratando de poner su sello de conformidad en cada seguidor de Jesucristo. El mundo está ejerciendo cada y toda presión posible para hacer que los cristianos no nos sometamos a sus estándares, nos sometamos a sus creencias, a sus cosas. La Escritura nos enseña que la popularidad con este mundo significa la muerte. Y vuelvo a repetir, por favor, no quiero que nadie salga de aquí diciendo, bueno, Jorge dijo que tengo que ir a la iglesia, construirme un cuarto en la iglesia y nunca salir de ahí y leer la palabra todos los días y orar hasta el día de mi muerte. Yo no estoy diciendo eso, ¿okay? Por favor, vivimos en el mundo. ¿Okay? Yo simplemente estoy diciendo, no dejemos que el mundo nos haga cambiar, nos mueva, que nos zarandee. ¿Okay? Los primeros discípulos, eso fue lo que hicieron. Eran solamente que 12, 13, 11, 12, 13. Ellos no se dejaron zarandear. Jesús mismo comió con recaudadores de impuestos y pecadores, pero él no se permitió ajustarse a ese grupo social. Inclusive la gente, ¿qué decían los fariseos? Jesús come con pecadores, como si ellos no fueran pecadores. Jesús comió con pecadores, pero él no se permitió ajustarse o unirse a ese grupo social. Así que entonces, Dios nos llama a ustedes y a mí, y a todos los cristianos, hoy, a ser santos en una sociedad secular. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu amor y por tu misericordia, Señor, por haberme permitido hablar sobre tu palabra, Señor, algo que cuánta necesidad tenemos. Quiero pedirte que permita que todo aquel que escuchó mi voz, que escuchó tus palabras hoy, pueda meditar, Señor, sobre la importancia de entender que tenemos que tener una base bíblica sólida. El mundo nos tienta, el mundo nos persigue, el mundo quiere acabar con nosotros, ni bien abrimos los ojos en la mañana. Si no estamos firmes, si no estamos fuertes en tu palabra, en tu base, la tentación va a ser grande. ¿Okay? Te pido que tú seas con cada uno, Señor, y nos des esa fortaleza, porque el enemigo no descansa. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos redimió en la cruz. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y te pedimos que seas con nosotros el resto de este día. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer siempre las cosas que te agradan a ti. Eso es lo más importante y lo que más debemos tener en mente. Vivir nuestras vidas de una manera que es agradable a ti, Señor. Una manera que te da honra a ti en todo lo que hagamos.
Gracias, Padre, por el día de hoy, por todas las cosas, todas las bendiciones y por todas las cosas que nos das y por todas las cosas que no nos das también. Bendícenos, guíenos a través de la semana y permite que todo lo que hagamos, siempre lo hagamos para tu honra y para tu gloria. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muy bien, ese es el... ¿Qué? Ay, mi pierna. Me hizo recordar de